Le damos gracias a Dios por que está terminando este mes de abril. Hoy estamos 29 de abril, domingo 29 de abril 2018, y estamos con gozo y con alegría. Se va el tiempo muy rápido, pero lo importante es que estamos buscando continuamente la presencia y el favor de Dios. Estoy aquí siempre clamando a Dios para que Él nos dé qué palabra trae a nuestro corazón. Y hoy quizás sea para ti un tema conocido, pero dame la oportunidad de explicar lo que Dios habló a mi corazón. Y he estado tomando algunos temas que la iglesia cristiana, especialmente la iglesia en el Espíritu, maneja, pero que a veces hay que estarlos volviendo a recordar. El tema de hoy tiene por título Obedecer es mejor, y está tomado del primer libro de Samuel 15:22, que hace rato nuestro hermano Eliud citó, y dice la escritura: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor, de ahí tomé el título del mensaje, que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a dejar, voy a explicar más adelante un poco más, tomando parte del contexto, este pasaje. Pero desde la creación del hombre, Dios ha estado esperando que el hombre obedezca, y más su pueblo y más sus siervos. Y ha sido una intensa lucha entre las cosas que el mundo ofrece, nuestra carne, y el deseo de obedecer lo que Dios nos ordena. Pero hoy estamos aquí para renovar en nuestro corazón también tener ese deseo, no solo que quede en el corazón de Dios, sino en nosotros. Él quiere que su pueblo obedezca, pero su pueblo también quiere obedecer a Dios. Tenemos una lucha muy difícil. Estos mensajes se están volviendo muy actuales porque todas las cosas allá afuera se están dificultando. Las circunstancias en las que estamos viviendo todos nos están llevando no a obedecer, no nos ayudan a obedecer, nos están llevando a desobedecer. Y a veces tomamos una actitud de riesgo por causa de buscar resolver esas circunstancias sin tomar en cuenta lo que Dios ha dispuesto que nosotros hagamos y ser obedientes. Vamos a leer, y los voy a traer como siempre con la escritura en la mano para que no se duerma. Romanos capítulo 5, versículo 19. Y vamos a ver aquí algunas cosas de entrada. Y dice la escritura: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nosotros estamos viendo aquí en la parte final la consecuencia de la desobediencia. ¿Cuál fue? Muerte. Pero estamos viendo también aquí en forma muy clara el gran valor de la obediencia. Por un lado habla de muerte, pero por otro lado y habla de haber sido constituidos los hombres como pecadores, pero por otro lado habla de ser constituidos justos. La obediencia, en este caso de Jesucristo, trajo un gran valor, una gran consecuencia apreciable para nosotros. ¿Cuál fue esa? Que nosotros seamos hechos justos. Alcanzamos la justicia de Dios por la obediencia de Cristo. Esto nos lleva, porque toda verdad es paralela, a decir: es muy grave la consecuencia de la desobediencia y es muy grata la consecuencia de la obediencia. ¿Qué estoy haciendo al enseñarte esto del versículo
19 de Romanos 5. Totalmente buscando una motivación, buscando un estímulo para que cuando vengan en el diario vivir las circunstancias de la vida, haya en nosotros por el Espíritu un razonamiento inmediato. En esto voy a obedecer a Dios. Y no, ¿verdad?, la aprobación en nuestra mente de decir, bueno, me lo salto y desobedezco para que luego de alguna manera Dios me perdone. Yo creo que usted ve la tremenda consecuencia que vino para los que desobedecieron, ser constituidos pecadores, y completando, ¿verdad?, lo que dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a seguir aprendiendo acerca por qué obedecer es mejor, o por qué es mejor la obediencia. Y quizá algunos han escuchado, pero quizá otros no han escuchado. Vamos a Génesis capítulo 22 y tomar un poquito de este pasaje para que nosotros aprendamos algo más acerca de que el obedecer es mejor. Y dice el versículo 17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Dos van, como la arena del mar como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia 3 poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente 4 serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es una palabra dada por el Señor Dios a Abraham, y es una palabra trascendente porque nos habla de algo que siembra la obediencia y que cosecha la obediencia, de tal manera que yo se los fui citando y vamos a hacer cuentas. ¿Qué siembra la obediencia y qué cosecha la obediencia? La obediencia es como una semilla. ¿Y qué brota de esa semilla? Dice, te voy a bendecir, voy a multiplicar tu descendencia va a poseer las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Es una promesa mesiánica. 4 cosas porque obedeció la voz de Dios. ¿Cuántos hoy estamos dispuestos a cambiar? Obedecer es mejor y obedecer la voz de Dios. ¿Cuántas cosas Dios nos habla a través de la Escritura? Es su voz. ¿Cuántas cosas Dios nos ha estado hablando en muchas revelaciones aquí? Hoy dio el Señor una voz. Clama para que yo tenga incienso y lo queme, y entonces te pueda bendecir y pueda resolver tus problemas en lo individual, en lo familiar y aún los problemas de esta nación. Pero tú tienes que obedecer mi voz. Obedecerás la voz de Dios. Es tan importante en muchas cosas, y la palabra que aquí se usa, usted la conoce. La palabra obedecer viene del hebreo shama o shema, y usted y yo ya hemos escuchado esto, que significa oír inteligentemente, con implicación de obediencia y atención. Usted puede ver que esta palabra es lo que hemos repetido en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Shama o Shema Israel. Pero, amado hermano, aquí se está usando la misma palabra, por cuanto Shama, la voz de Dios, por cuanto oíste inteligentemente. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué IQ tiene usted? El IQ es el índice de inteligencia. ¿Cuántos tontos hay aquí? Alcen la mano. No, ni en el Señor.
¿Cuántos hay inteligentes en el Señor? Porque si nosotros, dice que oír inteligentemente, si tú tienes un problema de aplastamiento de tus localizaciones cerebrales, entendería yo que no puedes oír inteligentemente. Pero ¿cuántos aquí han estado ya en la escuela varios grados? Unos desde kinder o preprimaria, otros en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. ¿Cuántos, alcen su mano, ya llegaron hasta la preparatoria? Espérese, porque voy a preguntar más. ¿Cuántos ya están en la profesional? ¿Y cuántos ya son profesionistas? ¿Cuántos son profesionistas? ¿No tienen título o por una carta de pasante? ¿Sí? ¿Cuántos aún les dicen licenciados, ingenieros? A mí me conocen en ciertas partes como el contador Gleason, ¿sí? Entonces, amado hermano, pero ¿por qué llegamos a eso? ¿Porque no entendimos nada? ¿Porque no éramos tontos y no inteligentes? Porque éramos inteligentes, ¿no? ¿Por qué tienes el trabajo y por qué te felicitan en el trabajo que tienes? Porque lo haces bien. Porque Dios te ha dado ¿qué? Inteligencia. Entonces el Señor dice que no tienes excusa. Lo que Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué, Abraham? Tú has oído inteligentemente mi voz para obedecerla. ¿Tú eres inteligente o tenemos problemas de IQ para que entonces tengamos que darte un tratamiento de educación especial? Aún las personas que tienen cierto detrimento en su capacidad intelectual pueden ir creciendo en el conocimiento y desarrollar, porque Dios no nos dejó sin nada, Dios nos ha dado algo. Y además, ¿verdad? La Escritura dice que el conocimiento de Dios es la inteligencia. Entre más conoces de Dios, Dios te va haciendo más inteligente. Yo quiero decirles que yo no soy arquitecto ni constructor, aquí ha de haber unos que son mejores, ni ingeniero, pero entiendo muchas cosas que otros no entienden y puedo realizar muchas situaciones en forma sencilla de obras civiles, porque las entiendo, porque Dios me ha dado inteligencia. Dios, yo estoy confiando que también te ha dado inteligencia. Abraham era muy inteligente y tú eres hijo y hija de Abraham. Entonces la inteligencia también se hereda, en el ADN. Espero que tú recibas de ese ADN de Abraham la inteligencia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y cuántos van a cambiar y ya no le van a dar las excusas al Señor? Denle un aplauso al Señor y dígale, ya no te voy a dar excusas, Señor. Ya no te voy a dar excusas. Voy a obedecer a Dios. Voy a obedecer tu voz porque soy inteligente. No hay que alguien dijera amén, nomás dijeron gracias, amén. Yo sí soy, hermano, quizá usted no, pero yo sí entiendo muchas cosas y cada día entiendo más la palabra del Señor y le puedo predicar cosas porque Dios está abriendo mi inteligencia como se la abrió a Abraham. Dios te la quiere abrir a ti, ¿verdad? De tal manera que habla de una implicación. Ahora, ¿por qué a veces los inteligentes fallan? Porque la palabra Shama dice es oír inteligentemente, ¿sí? Para obedecer y para tener atención. ¿Por qué a veces usted no es inteligente? Porque no oyó. Porque no oyó que Dios le dijo no camines por aquí, caminó por ahí y se equivocó. Porque el Señor le dijo no hagas eso y lo hizo. Pero ¿por qué no? Dices, es que no le puse atención. Dios quiere algo muy importante, ¿sí? Dios nos está hablando muchas cosas en esta congregación y muchas verdades, pero está requiriendo que pongas atención. ¿Cuántos hoy van a cambiar? Hay un mal en México, los mexicanos no ponen atención. Yo estoy a muchos niveles, a nivel de la iglesia, a nivel ministerial y a nivel de negocios. ¿Y sabe qué?
les dice uno a las personas, oye, mira esto, así, y después hace lo contrario. No puso atención, ¿sí? Y a veces lo regañan y dicen, no seas burro. No, no es que no sea burro, es que no era burro, sino que no oyó inteligentemente ni puso atención. Tenemos que poner atención. Voy a darle una recomendación para los que trabajan. Si te llama el jefe y te va a dar algunas indicaciones, por mucha presión que tengas, pon atención en lo que te va a decir y te va a felicitar tu jefe. Va a decir, este empleado, esta empleada, sí hace las cosas como debe de ser. Porque luego a veces, como no pusiste atención, no hiciste las cosas como debe de ser. Dios está pidiendo atención, ¿sí? En el ejército, ¿cómo sabemos que alguien está poniendo atención? Porque se presentan delante de sus superiores. Sí, dígame jefe, o dígame capitán, o dígame teniente. Usted así también diga, sí señor, diga. ¿Cuántos van a cambiar hoy y van a ser más atentos en que estar? Y ya les voy a invitar a que no se estén distrayendo con el Facebook y con el WhatsApp, porque a veces aquí, ok, qué bueno que trae su Biblia allí en el celular, pero que sea para eso. Pero yo a veces estoy viendo que no, ese ya no es que estén leyendo la Biblia, ahí están chateando y entonces van a quedar chatos del cerebro también. Entonces, ahí les invito a que pongan atención. Cuando Dios está hablando, ponga usted atención. Aquí hay cosas muy importantes en la palabra del Señor. Vamos ahora para entender también un poco más. Hebreos 5:9. Acuérdense que me gusta traerlos de aquí para allá, para que usted no se distraiga y esté precisamente atento. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque está hablando de Jesucristo, también está hablando de nosotros. Y está hablando algo muy, muy importante, ¿verdad? Nos está hablando, y eso quizá lo vamos a hablar como parte de algo muy importante. ¿Cómo es que tú participas de la eterna salvación? Dice, vino a ser autor, o sea, Jesucristo, le obedeces de eterna salvación. ¿Para qué? Para los que le obedecen. Aquí le hemos predicado a varias personas y a veces le ha predicado. Predicamos a la señorita Rosario y ella nos dijo, no, yo no quiero nada de Jesucristo porque yo tengo otra religión, yo soy santero, soy santera. Entonces, ella no va a alcanzar la eterna salvación porque no le quiere obedecer a Cristo. Le obedece a una imagen, le obedece a un acto de hombre, pero no quiere obedecer. Qué triste, qué triste. Amado hermano, uno de las bellas consecuencias y del gran valor de la obediencia es que tú algún día dijiste, por lo menos voy a obedecer para recibir a Jesucristo y alcanzo salvación y vida eterna. Dios te ha dado eterna salvación porque tú obedeciste al Señor. Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué algunos sí obedecen eso y lo demás no lo obedecen? Yo sé que eso es lo más importante, alcanzar la eterna salvación y que tú has obedecido. Tú estás aquí por eso, porque algún día obedeciste y dijiste, Señor Jesucristo, tú eres el autor de eterna salvación, te recibo y ahora tú eres mi Salvador. Dios te ha asegurado por esa obediencia la eterna salvación. Es algo, amado hermano, que cuando tú ya no estés en esta tierra, es decir, mueras físicamente, o cuando el Señor toque trompeta y la iglesia sea arrebatada, se lo vas a agradecer y vas a decir así con tu mano arriba, wow, Señor, gracias porque obedecí. Yo sé, Señor, que era una cabra, pero de pelo muy largo, Señor, pero por lo menos te obedecí para eterna salvación. Aquí estoy, Señor, y vas a brincar, va a decir el Señor, muy bien allá, aunque te toca galería, pero alcanzaste eterna salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele un aplauso al Señor. Muy bien, vamos ahí, vamos ahí.
Bueno, quiero explicarles. La palabra aquí en griego significa oír bajo. Quiere decir como subordinados. La palabra upo es estar bajo órdenes. Sí, escuchar con atención, prestar atención. Y dice conformarse a comando o autoridad. Señor, tú eres el comandante de la salvación. Señor, a ti se te ha dado autoridad para salvar. Me voy a conformar a ello. Me voy a pegar a ello. Señor, gracias. Esa es la palabra que aquí se usa para recibir salvación. El que nosotros aceptemos que Él es el comandante. Así es que, y es el comandante encargado de dar vida eterna. Y yo acepto eso, tú aceptas eso. De hecho, cuando recibiste a Jesucristo, eso hiciste. Vamos a dejar ahí, a mí no me interesa ahora mucho eso, pero nos aclara muy bien por qué obedecer es mejor. Ahora vamos a ir a tomar ejemplos de algunos. No es posible de todos, pero vamos a empezar por Adán y vamos a buscar Génesis 3:17. Vamos a ver qué pasó con Adán, ¿sí? Que cambió corcholatas, cambió diamantes por corcholatas y cambió oro por espejitos. Y mire lo que dice en Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Si alguno quiere ser muy hombre, no está hablando aquí de machismo, pero pues póngase el cinturón bien apretado. Bueno, yo sé que trae panza de ampolla por tanta grasa que come, pero ese es otro problema. Dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no comiste del árbol de que te mandé diciendo, o sea, no me obedeciste a mí, obedeciste a tu mujer, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No estoy hablando de no escuchar a la mujer, no estoy hablando, amado hermano, de machismo, no estoy hablando de generar un problema de que llegando a la casa digan, mira lo que leyó el pastor, ahora te callas la boca y ahí te voy. Tampoco estoy hablando de eso. Estoy hablando aquí, amado hermano, de algo muy importante, del valor entre la voz de Dios y la voz, en este caso, de la mujer. No debiera haber Adán escuchado la voz de su mujer por arriba de la voz de Dios. No debemos. Ni la mujer debe escuchar la voz del hombre por arriba de la voz de Dios. La voz de Dios, como dijimos hace rato, es la voz del comandante, es la voz del que tiene la plena autoridad. Entonces nosotros no podemos escuchar, ya más adelante vamos a ver un poco que no escuchemos la voz de hombre o qué clase de voz escuchemos cuando el hombre habla. Entonces nosotros vamos a ver que él decidió obedecer a su mujer antes que a Dios y la voz de Dios. Vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu en nosotros y cómo nos abre el entendimiento y la inteligencia. Vamos a Hechos 4:19. Otra vez, como les digo, estamos yendo de aquí para allá para que usted esté atento. Y dice la Escritura así: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, o sea, querían los hombres religiosos, querían, amado hermano, sí, el Sanedrín, quería el sumo sacerdote y los 70 que gobernaban, ¿qué querían? Querían algo, pero vean lo que contesta. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Adán no fue justo porque obedeció a su mujer antes que a Dios. Ninguno de nosotros, si obedecemos por arriba, somos justos.
Pero Pedro y Juan, llenos de Espíritu Santo, porque ya estaban llenos del Espíritu Santo, dicen algo muy importante. ¿Por qué obedecer es mejor? Porque es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos darle a quien corresponde, ser justos, y es justo dar al lugar a la voz de Dios, obedecer la voz de Dios. Más adelantito, 5:29, dice la Escritura: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahora ya no solo es justo, sino dice que obedecer es mejor porque es necesario, es un requisito, es un elemento indispensable para que nosotros recibamos las consecuencias del valor alto de obedecer la voz de Dios como Abraham lo hizo. ¿Qué estoy haciendo? Algunos dicen, el hermano me está convenciendo para ser obediente. Así es. Hoy espero que tú, como dice la Escritura, que Cristo amó a la iglesia habiéndola santificado, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Alguno dirá, y alguno que escuche este mensaje dice, nos está lavando el cerebro. Sí, estoy ejerciendo la santificación y la purificación por el lavamiento de la palabra, dándote una lavada de mente, de cerebro, dándote una lavada de corazón para que obedezcas, porque obedecer es mejor. ¿Sí? Por si alguno dice, nos está llevando y esto me huele a lavada. Sí, te huele bien. Qué inteligente eres. Espero que también seas inteligente para obedecer la voz de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quedó claro? Entonces, con esta claridad, seguimos adelante. La lavada significa que es justo obedecer a Dios, que es necesario obedecer a Dios. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este es el premio en la tierra. Este es el premio en la tierra. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? Yo necesito sabiduría. ¿Cuántos necesitamos más inteligencia? Yo la necesito. ¿Cuántos necesitamos consejo? ¿Cuántos necesitamos conocimiento? ¿Cuántos necesitamos poder? ¿Cuántos necesitamos temor de Dios? ¿Cuántos necesitamos al mismo Espíritu? ¿Qué les estoy dictando o qué les estoy enseñando y predicando? Las 7 formas en que el Espíritu obra en nosotros. ¿Cuál es el premio aquí para los que obedecen? Dice aquí que el premio es que el Espíritu Santo va a ser dado a los que le obedecen. Entonces, si el Espíritu me es dado, me va a hacer más sabio, más inteligente, con mayor consejo, con mayor conocimiento, con mayor poder y con mayor temor a Dios. Ya no me va a costar tanto trabajo, porque estoy obedeciendo, y ese es el premio en esta tierra. Y oiga esto, es un premio en esta tierra y es para siempre. Y es para siempre. Vamos en esta hora. La palabra que aquí se usa para obedecer significa ser persuadido por uno que gobierna. Ser persuadido es otra de las acepciones del obedecer o ser obediente. Ser persuadido por uno que gobierna. Amado hermano, que el Espíritu Santo gobierna y te persuada. A veces queremos hacer cosas que no debiéramos hacer.
En Romanos 7 Pablo dice, lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo que quiero hacer, eso hago. Hay en mí que hay una ley, con la mente sirvo a Dios, pero con la carne o con el cuerpo sirvo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero amado hermano, si tenemos al Espíritu Santo, el Señor nos va a permitir, a dar esa gracia de hacer las cosas bien. Hay una lucha, es indudable, pero amado hermano, yo estoy persuadido de que el gobierna en mí es Cristo a través del Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 5? Versículo 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, de tal manera que no hagáis, esa es versión mía, versión de Ernesto Griso, no hagáis tu regalada gana, no hagáis lo que quisieres, pero yo le cambio para que acabe de entenderme. ¿Sí? Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, mas el fruto del Espíritu es así. Pero los que somos de Cristo ya hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos. Entonces estamos viendo que nosotros tenemos esa bendición de que el Espíritu Santo nos persuade. ¿A qué voy? A veces tenemos pensamientos, a veces estamos tomando ya decisiones que no debiéramos tomar porque están mal tomadas y no son de acuerdo a la voz de Dios. Y entonces el Espíritu nos persuade y nos dice, no, te persuado a que no, y te persuado a que tomes este camino. Y uno a veces ya, y por eso no sea pronto para hablar, póngale a su boca un freno, póngale a su boca una tapa antes de hablar, porque ya luego habló y se metió en problemas. Y antes de eso reflexione y diga, Espíritu Santo, persuádeme a obedecer a Dios. ¿Cuántos van a cambiar y van a entender que mejor es obedecer? Estamos hablando de todo esto y esto es someterse a la autoridad y conformarse al consejo de Dios. También es que vengo a ser un convencido porque tengo argumentos. En esta lucha de ser persuadido hay argumentos verdaderos y hay argumentos falsos. Necesitamos nosotros saber que el único que habla siempre la verdad es Dios, aunque a veces esa verdad me duela, aunque a veces esa verdad no me convenga de momento, aunque a veces esa verdad me incomode, yo tengo que ser persuadido por el consejo verdadero, y eso solo lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces yo he tomado el ser persuadido por el consejo falso y ve lo que me ha pasado, ve lo que te ha pasado, porque tú no oíste la voz de Dios? Mejor es obedecer. ¿Cuántos están hoy teniendo un cambio en esta lavadota de cerebro por la palabra del Señor y de corazón? Yo he tenido un cambio cuando entendí todo esto. Voy a seguir aquí con ustedes, ¿sí? Finalmente significa que el obedecer me va a llevar a descansar, porque sé que estoy bajo el consejo verdadero, porque sé que estoy haciendo las cosas bien. Quizá mi pariente esté en contra, quizá diga que estoy equivocado, quizá, pero si yo sé que tengo el consejo verdadero, porque el Espíritu Santo es Espíritu de verdad, amado hermano, hay algo que va a venir a tu vida: descanso, porque estás en la certeza de haber hecho lo verdadero y lo correcto. Vea qué bendición es mejor obedecer. Obedecer es mejor. Vamos a dejar ahí, vamos a regresar y vamos a ver, ya vimos un poco de Adán, de ahí despegué todo esto y los cambios que puede hacer el Señor a través de su Espíritu Santo. Y nosotros tenemos una ventaja,
que el Espíritu Santo ya ha sido derramado sobre todos nosotros y que en esta iglesia continuamente estamos pidiendo que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Así es que dale la gloria a Dios, porque esta iglesia todos los domingos quiere que tú salgas de aquí persuadido del Espíritu Santo, no del hombre. Muy bien, vamos a ver de Abraham, Génesis 22, 18. Ahora nos regresamos y regresamos al 18, ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amado hermano, esta es otra idea. ¿Cuántos queremos hacer válidas las promesas de Dios? Yo quiero hacer válidas las promesas de Dios. La Escritura dice que todas las promesas de Dios son en Él sí, no como condición, sino ni como sustantivo, sino como nombre, y en el amén como nombre, ¿sí? Y el que nos ungió, fíjese bien, o sea, porque el Espíritu Santo se da a los que obedecen, es Dios, ¿sí? Y entonces de esta manera nosotros miramos, ¿verdad? Que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y aquí a Abraham el Señor le estaba diciendo: voy a hacer válida la promesa en tu vida, voy a hacer válida la promesa divina en ti y en tus descendientes. ¿Cuántos queremos la mejor herencia para nuestros descendientes? Y la mejor herencia está en que nosotros, los que somos padres, y en este caso yo, este servidor como padre espiritual, debiéramos buscar cada día obedecer al Señor, porque mejor es obedecer. De tal manera entonces que yo aseguro las promesas del Señor y el Señor las hace válidas. Usted puede sacar un billete, pero si usted ve que el billete de a 200, que es esta famosa Sor Juana Inés de la Cruz, trae bigotes, es falso. Porque Sor Juana Inés de la Cruz no tenía bigotes. Y si usted la ve vestida de tal manera que parece una mujer moderna y no trae su atuendo de monja, no son las famosas monjas, ya lo engañaron, porque es falso. Amado hermano, esta es la importancia. Y entonces, como es falso, tú vas allá y dices: quiero comprar esto, y te dicen: no, su billete no es válido. Y si fuiste al banco te lo quitan porque no es válido. Entonces, amado hermano, la obediencia es parte de la validación que Dios nos da para entregarnos las promesas. ¿Cuántas promesas sientes que Dios no te ha cumplido? Quizá está porque tú no has obedecido, pero si tú obedeces, Dios valida las promesas. Señor, valida mis promesas, yo te pido hoy por la obediencia, porque mejor es obedecer. ¿Cuántos están gozando y en este enfoque que hemos dado? Vamos a ver Hebreos 11:8. Estamos hablando de Abraham, muy conocido este pasaje, pero le vamos a dar otra aplicación, tal como el Espíritu en abundancia nos da en su palabra, así lo estamos haciendo hoy. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amado hermano, a veces he enseñado que la obediencia es una igualdad con la fe, pero aquí nos está hablando que la obediencia era una raíz, o era un fundamento, era un cimiento de la fe. De tal manera que la obediencia da lugar a la fe, porque tú estás creyendo a Dios, estás creyendo la voz de Dios, lo vamos a confirmar más adelante. De tal manera que nosotros vemos que por esa obediencia, sí, en el llamado, él salió, porque el Señor le dijo: te voy a dar herencia. Ya vimos lo que el Señor le había dicho, varias cosas: voy a bendecir a tu descendencia, la voy a prosperar, de ti va a venir el Mesías, te voy a dar este lugar y todo. El Señor le había dejado bien claro,
pero obedece. Y él desde el principio tuvo ese corazón de obediencia. Hoy Dios está queriendo que tú cambies tu corazón, que te vuelvas como el corazón de Abraham, un corazón que tenga de base la obediencia. Porque tu corazón no ha sido de base la obediencia, sino la desobediencia y a veces la rebeldía y a veces la necedad. Pero el Señor dice, cambia, porque desde que yo llamé a Abraham, él obedeció. Y desde que te llamé a ti, todavía traes cuernos retorcidos y pelo de cabra. Hoy quiero que cambies. ¿Cuántos van a cambiar porque han sido llamados? ¿Qué significa iglesia? Ek, fuera, y kletos, llamado. Los llamados afuera. Por si tú alguno de aquí dice, yo no soy llamado porque yo no soy pastor, ni como usted maestro. Sí, sí eres llamado como parte de los santos, como parte de la congregación, como parte de la iglesia. Así es que eres llamado, y Dios quiere que en ese llamado experimentes como base y como punto de partida en el llamado, obediencia. Muy bien, vamos a seguir adelante, explicando un poco de Abraham. Para algunos que sienten que las cosas se están apretando horribles, y si es cierto, la realidad está siendo muy negativa. Romanos capítulo 4, versículo 19, y dice así, y estamos hablando de Abraham: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sí, entonces, ¿la tenía complicada? Claro que la tenía complicada. Abraham había salido cerca de los 48, 50 años, con la promesa de una descendencia, y nada. No funcionaba la Saraí. No funcionaba porque no le daba hijos, no había descendencia. Él quiso darle su ayudadita al Señor y dijo, tráiganme a Agar, y Agar sí tuvo un hijo llamado Ismael. Y vean el conflicto de los siglos entre los árabes y los judíos, los cuales los dos dicen que descienden de Abraham. Claro que los árabes dicen que era otro Abraham, no el de los judíos, pero eso es una necedad, porque así son. Bien, entonces nosotros estamos mirando, ¿verdad?, en esta hora algo muy importante. Ya habían pasado muchos años, quizás 50 o más años, de que Dios le había dicho, va a ser tu descendencia y va a ser como numerosa como el cielo del mar y como la arena, como el cielo como las estrellas del cielo, perdón, y como la arena del mar. Va a ser muy numerosa, pero no había nada. Ya se estaba desesperando. ¿Te encuentras desesperado? Hoy no ha habido respuesta. Ya cundió el desaliento, ya cundió el desánimo. Dios ya me dejó. No funciona eso que el hermano dice de la fe, de la confianza y de la fidelidad. No funciona la palabra. Ya, el Señor, te has pasado, Señor, ya es mucho tiempo. Y yo quisiera que algunas de estas circunstancias que te he pedido me las cambies. Es más, te acepto como Chabelo la catapixia. Pero, amado hermano, no es así. Nosotros vamos a tener un concepto sacado de aquí. El tiempo prueba la obediencia y la fe. El tiempo prueba la obediencia y la fe, pero vamos a ver ¿qué dice el 20? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y por fin, que de su simiente sí vino Isaac. Y por fin, que de la simiente que era única, vino el Mesías, Jesucristo. Y de ahí vino David, y Dios cumplió. Y el pueblo de Israel que Dios formó, porque ese fue el nombre que después le dio a Jacob, que era hijo de Isaac, descendencia de Abraham. Amado hermano, vinieron las 12 tribus y nosotros sabemos que Dios se ha hecho como la arena del mar a Israel, y que hoy Israel
después de miles de años permanece como nación y hay promesa para la descendencia de Abraham en la carne. Pero hay promesa de la descendencia de Abraham espiritual, porque también dijo que iba a ser como las estrellas del cielo. Ah, qué bonito nos dijo a la iglesia. Así es que nosotros somos estrellas del cielo. Pero si usted no obedece, usted es un estrellado, que es muy diferente. ¿Sí? Y Dios lo está invitando a obedecer, y Dios le está invitando a vivir y saber que Dios prueba la obediencia. Dios está probando en estos días la obediencia de esta iglesia. Dios está probando tu obediencia. Dios está tratando contigo y está viendo si esto va a acontecer o no. Y Dios se puede tomar todo su tiempo. A ti te da ya urgencia. Tú y yo somos muy aprontados. Tú y yo tenemos mucha prisa y queremos que todo funcione como el Nescafé. Un poco de agua, una cuchara y lo muevo y ya se disolvió y ya tengo mi taza de café. Pero el Señor dice, yo voy a probar tu obediencia y tu fe, pero finalmente voy a cumplir todas mis promesas en mi tiempo. ¿Oyeron? En mi tiempo, no en tu tiempo. ¿Cuántos van a tomar conformidad y van a obedecer la voz de Dios y van a decir, Señor, porque algunos han tenido un trato de Dios personal y Dios les ha dado algún sueño, alguna visión, y uno dice, Señor, esta no me la has cumplido? Pues téngale la lista de no cumplidas, pero sabe que el Señor no se olvida, y sabe que, dígale al Señor, Señor, después de esto ya estoy listo para obedecer, pero cumple entonces tu promesa, porque ya guardé la base, el fundamento y la condición especial. Obedecer es mejor, Señor, o mejor es obedecer. Bien, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ver Hebreos 3:5. Hebreos 3:5. Así. Hebreos 3:5, vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con eso de saber manejar el tiempo. Y dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Algunos dirán, ¿y dónde está ahí la obediencia? Pues ser fiel incluye ser obediente, porque la obediencia da lugar a la fe. La obediencia es base y fundamento de la fe, y la fe tiene dos voces: la voz activa, cuando la obediencia es dinámica, es una acción, y la voz pasiva, cuando la obediencia viene a ser una confianza, viene a ser una fidelidad. Y él era fiel, y Moisés, sí, nos hace ver que fue un hombre obediente porque fue fiel. Porque ¿qué pasa cuando tú no recibes la promesa de Dios? Entonces dices, no, ya me enseñaron esto, ya me dijeron esto a través de la palabra, ya me predicaron esto, pero no funcionó, entonces voy a hacer esto. En ese momento tú pierdes la fidelidad, porque no eres fiel en toda la casa, y entonces pierdes la obediencia. Dios probó tu obediencia y fallas. Hoy los estoy invitando a ser como Moisés. No quiero tomar muchos, ahora voy con Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a Filipenses, capítulo 2, muy conocido, versículo 8. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice que esta palabra es escuchar con toda atención, sumiso. Él escuchó con toda atención y sumiso porque el Señor le dijo, te voy a enseñar humildad, te voy a enseñar dependencia, te voy a hacer en condición de hombre, y aparte de ello vas a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué prueba tan grande de obediencia? ¿Sabían ustedes que la carne de Jesucristo se sacudió
que en el huerto de Getsemaní, dice la Escritura, que él, al estar orando y pidiéndole al Señor que pasara de largo ese trago o ese evento de la muerte, dice que las gotas que sudaban eran de sangre, se le abrieron los vasos de tal manera que sus gotas no eran de sudor que tengan agua y minerales o sales, sino de sangre, de tal manera que el Señor fue llevado y fue puesto en obediencia, y él obedeció porque escuchó con toda atención y se sometió a lo que Dios había querido. Vamos a Hebreos 5:8 y dice la Escritura: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ah, caray. En cuanto al Hijo del Hombre, en cuanto a su carne, porque Cristo estuvo en la carne y no cometió pecado, pero aprendió la obediencia por los padecimientos. Aprendió la obediencia por los padecimientos. Hace la mano quien no tenga en estos días padecimientos. Nadie. Dios envía los padecimientos para que aprendas obediencia. Si estás en ciertos padecimientos, el Señor dice: está incompleta o imperfecta tu obediencia, y quiero ponerte estos padecimientos para que aprendas obediencia. ¡Qué silencio! Dios no es injusto, Dios es recto y justo. Pero si estamos padeciendo, Dios tiene un gran objetivo: que aprendas obediencia. ¿Cuántos quieren aprender obediencia? Yo quiero aprender obediencia. No quiere decir que el Señor nos trate a palos, sino que Dios mira que tenemos una obediencia defectuosa y el Señor la quiere corregir. Muy bien, pero no solo eso, sino que dice que Él, aunque era el Hijo, padeció en los padecimientos, lo llevaron a aprender la obediencia. Pero vamos a mirar un poquito lo que dice el versículo 7, dice: y Cristo, y nos lo leyó el hermano Jesús Cataño, en los días de su carne, oyó, en los días de su carne. ¿Tú en qué estás? En la carne, pero no como Cristo, porque Él no usó su carne para pecar y nosotros le damos duro, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces el Señor le llevó a padecimientos para que aprendiera obediencia. Él clamó, como dice aquí, ¿verdad? De 4 formas: ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Y amado hermano, de todos modos, a veces nosotros ya tenemos lágrimas en nuestra vida. A veces nosotros decimos: Dios, ya está aquí. Y lloramos. Y no de alegría, sino lloramos de todo lo que está aconteciendo en nuestra vida, o de lo que está aconteciendo en nuestra familia o en nuestro derredor. Y nos causa, ¿verdad?, una situación de sollozo y de lágrimas y de súplica. Pero el Señor nos está enseñando que tenemos que aprender por esos padecimientos obediencia. Pero finalmente Cristo fue puesto en una posición muy alta. Como Él no había cometido pecado, Dios lo puso como el más alto sumo sacerdote, que permanece para siempre, porque es del orden de Melquisedec. Y a ti, ¿en qué posición alta te pondrá si alcanzas a aprender obediencia? Yo creo que Dios nos quiere poner en alto. ¿Qué es lo que decía en el Salmo 18, en la parte ya casi final,
nuestro hermano David. Dios es el que me ciñe de poder, quien hace mis pies, como decíamos, que me hace estar firme. ¿Sobre qué? Sobre mi sótano, sobre mi abismo. ¿Sobre qué? Sobre mis alturas, ¿no? Quien hace firme sobre mis alturas. De tal manera, amado hermano, que el Señor quiere ponerte en alto. El Señor quiere ponerte arriba, pero necesitas saber que mejor es obedecer. Muy bien. Vamos a dejar a Jesucristo y ahora vamos a la parte final. Tu posición ante Dios y hombres que obedecen a Dios y sus palabras es muy importante. 1. La obra de Dios es para obedecer. O sea, estoy hablando de que cuál es mi posición, cuál es mi actitud, cuál es mi decisión. Ante Dios, los hombres que queremos obedecer a Dios y queremos obedecer su palabra. Ahora, Primera de Pedro 1:2 nos habla, muy importante, de la obra, que la obra de Dios es para obedecer. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:2 con respecto a la obra de Dios? Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hay pocos versículos que nos denuncian la Trinidad. Vea, fuimos elegidos, ¿qué? ¿Por quién? Por el Padre. Luego dice elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación ¿de quién? Del Espíritu. ¿Con qué propósito? Para obedecer. Y finalmente dice, y ser rociados continuamente por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Ahí tenemos la obra de Dios, y la obra de Dios es para obedecer. Tenemos una obra preciosa de elección en la presencia de Dios, de un escogimiento. Dios me ha hecho su hijo, Dios te ha hecho su hija, Dios nos ha hecho su pueblo, Dios nos ha hecho sus santos. Pero, amado hermano, la obra del Espíritu, como hace vimos, nos lleva para obedecer, nos está continuamente santificando, nos está apartando, nos está diciendo, tú no eres de este mundo, tú no eres de estas costumbres, tú no eres de estas tradiciones, tú no eres de estas palabras. Ese es el apartamiento que te está haciendo. Obedece. Es para obedecer todas las indicaciones, como vimos. El Espíritu Santo es el que está puesto para corregir nuestra deficiente obediencia a Dios. Y finalmente, amado hermano, si queda algo, porque lamentablemente estamos en este mundo, dice, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿sí? Y no hablamos la verdad. Pero si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así es que Dios está diciendo, si obedeces, la obra mía va a ser plena. Yo te he elegido, yo te he santificado, el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo, haciendo su obra redentora, trayendo la justificación, trayendo la redención y la propiciación por su sangre, para que tú no retengas pecado y se te pueda decir que eres un obediente en santidad. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Yo le doy un aplauso. Señor, haz tu obra. Haz tu obra. No a la obediencia parcial, porque es desobediencia. Ok, que yo vengo hablando de que Dios está corrigiendo algunas deficiencias en nuestra obediencia, pero no maneje la obediencia parcial como obediencia, porque no es desobediencia. Ahora sí regresamos, dije que no había explicado al primer libro de Samuel. Allá nos vamos hasta el primer libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer algunos pasajes para entender que es obediencia parcial. Dios no le agradó. 1 Samuel 15, 13 y 14 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová,
Fíjese lo que le dijo, como algunos cristianos decimos, como algunos hijos de Dios decimos, como algunos siervos de Dios decimos: yo he cumplido la palabra de Jehová. Órale, ¿ya cumpliste toda la palabra? Es un atrevimiento. 14. Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y entonces eso que tienes, que está pasando en tu vida, eso que yo estoy mirando, que no es el cumplimiento de la palabra, ¿qué es? ¿Por qué por ahí oigo bramidos y balidos? ¿Por qué estoy oyendo eso? Nos dice el Señor, nos dice el profeta, nos dice el Espíritu, ¿sí? Había una obediencia parcial. Vamos a ver el diálogo de Dios, porque Dios no te va a dejar cuando tú quieres manejar una obediencia parcial, cumples cierta parte de la palabra o muy poquita y no cumples toda. El Señor dice desobediencia, porque Dios es un Dios radical. Versículo 19 al 21. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Qué dijimos? ¿De dónde viene la palabra obedecer? No es el shamá, no es el oír inteligentemente y con atención la voz de Dios para entonces obedecer. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Aquí el concepto: ¿qué es lo que yo he hecho mal? ¿Es malo lo que estoy haciendo? Es un tiempo de evaluación que Dios está diciendo: si tú estás obedeciendo a la palabra de Dios, no hay entonces sobre ti maldad. Pero si tú no estás obedeciendo la voz de Dios, entonces puede que haya cosas que estás haciendo mal. Es tiempo de reflexionar. No puedes decir yo no me equivoco, no puedes decir yo soy perfecto, no puedes decir en mí no hay error. No puedes decir eso. Eso de hecho es una mentira, y la mentira no le agrada a Dios. Y dice aquí: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Dios le había mandado traer a Amalec? No. Dios le había mandado destruir y aún matar a ese rey. Pero Saúl desobedeció. La obediencia parcial es desobediencia. Más excusas. Estamos llenos de excusas. ¿Qué excusa le puedes dar al Señor después de este mensaje? ¿Obedecer es mejor o mejor es la obediencia, como quieres llamar este mensaje? Amado hermano, obedecer es mejor. No hay lugar a duda. Deja de darle excusas y pretextos. Deja de darle al Señor a tratar de manipularlo. ¿Te crees más inteligente que Dios? ¿Puedes tú manipular a Dios? ¿Puedes tú chantajear a Dios? ¿Puedes tú comprar a Dios? Dios no hace acepción de personas. Dios sabe lo que tiene cada uno de nosotros. Nosotros no debemos intentar nunca hacer esto delante de Dios. Siempre vas a salir mal parado delante del Señor. Vamos pues a seguir aquí hablando. Versículo 22, que es donde empezamos. Y dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Amado hermano, una pregunta para todos. Una pregunta que Dios te está haciendo se la hizo a Saúl a través de Samuel. ¿En qué se complace Dios? ¿En qué se complace Dios? ¿En qué se complace el Señor? Aquí dice, vamos a leer aquí, y dice que Dios dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿En qué se complace Dios? En obedecer su palabra, en obedecer lo que Él nos ha revelado a través de su palabra y de su Espíritu. ¿Estás en ese cumplimiento? Porque estamos hablando ahorita de la actitud que ahora tenemos que tomar ante este mensaje. ¿Estás en ese cumplimiento? ¿Estás cumpliendo con el Señor? ¿O medio cumples?
Eres como el vaso, ¿verdad? A la mitad. Unos van a decir, tú estás medio lleno, y otros medio vacío. Pero Dios va a decir, te quiero pleno. Amén, qué bueno, hubo un amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos ahora al versículo 23. Bueno, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Entonces, hay algunas personas que dicen, ¿con cuánto dinero te compro, Señor? ¿Con cuánto dinero te compro? Yo no he vendido mi ministerio. Hay gente que daba mucho dinero. Y cuando yo les dije sus verdades, dijeron, ya no te vamos a dar nada. No me des nada, pero no voy a vender mi ministerio. Hoy, lamentablemente, mucha gente está dejando comprar por el ministerio. No, esa es la persona que sostiene esto, es la que más dinero da. Dale una posición, dale un respeto y no le digas nada. Tiene autorización para pecar. Aquí es el 007 bongocero de la iglesia y no, nadie le puede decir nada. No aceptaremos eso, hermano, porque Dios dice, ninguna cuestión de sacrificio, ningún holocausto, ninguna de esas cosas me va a comprar. Podrá comprar a los hombres, pero no, amado hermano, de ninguna manera puede comprar a Dios. Y amado, Dios no se complace en eso. Si estás mal, estás mal. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, la rebelión es no estar en contra de la autoridad. ¿Qué dijimos en uno de los conceptos que es obediencia? No es estar totalmente persuadido por el comandante, no es estar bajo sumisión y bajo subordinación. Pues la rebelión es un acto anárquico, es decir, un no reconocimiento del gobierno de Dios en tu vida, por lo tanto no puede haber obediencia. Y dice la escritura, y como ídolos idolatría la obstinación. Oh, ya deja de ser necio, dice el Señor, ya no seas necio, reconoce tus errores, reconoce tus faltas, reconoce que estás equivocado, reconoce que Dios te está mandando todas estas pruebas para probar tu obediencia. El tiempo se ha alargado, quizá está viniendo a otro tipo de situaciones en tu vida y estás sufriendo, ¿verdad? Todo esto porque Dios quiere que corrijas y hoy aprendas que obedecer es mejor. Y dice finalmente, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿sí o no? No la tome con Saúl, usted es rey y sacerdote. ¿Ya lo tiene el Señor en esa posición? ¿Tiene usted seguro esa posición? ¿Usted está obedeciendo a Dios? ¿O el Señor dice, te desecho como sacerdote? Estás salvo de panzazo, pero no eres ni sacerdote ni rey para mí. No tienes ya esa posición. La desobediencia nos quita la posición que podemos tener delante de Dios y delante de los hombres. La perdemos, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado en todo eso de la obediencia parcial. No deseches la palabra de Dios. Hace poco yo prediqué de Hebreos 12:25. ¿Qué pasa cuando nosotros desechamos la palabra de Dios? Vamos a recordar ese pasaje que hoy quiero volvérselos a citar. Dice, mire lo que el Señor nos dijo en aquella ocasión. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Y de dónde cree que Dios nos está hablando? ¿Usted ha leído el Salmo 92:1? ¿Usted ha leído el Salmo 92:1? Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. También en Lamentaciones 3:22, ¿qué nos dice? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, grande es tu fidelidad. Nos habla de la fidelidad de Dios. ¿Y de dónde viene la voz de Dios? ¿Y de dónde viene la bendición de Dios? ¿No del cielo?
Entonces, ¿por qué desechamos la voz del que habla? ¿Por qué hoy, si nos está diciendo es mejor obedecer y nos está diciendo toda la bendición que nos puede traer, nosotros a veces no estamos haciendo caso como debiera de ser y desechamos la palabra de Dios? Tendremos graves consecuencias en ello. Quiero citar algo antes de terminar. Obedecer a siervos, sí. Adán no tenía que haber escuchado la voz de su mujer. No tenía que haber escuchado esos consejeros equivocados que hubo en tiempo de David. Pero, amado hermano, hay siervos a los que sí tenemos que obedecer. ¿A qué clase de siervos debemos obedecer? A los que obedecen a Dios y su palabra. ¿Qué nos dice Éxodo 4:8? Ya voy rápido para ya terminar este mensaje y dejarle ya en su corazón todo esto que Dios ha querido. Y dice Éxodo 4:8 de la siguiente manera: si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. O sea, finalmente lo que Dios dice: voy a acabar haciendo mi voluntad. Voy a enviar a mis siervos, y si no hacen caso a mis siervos, que son siervos que obedecen a mi persona, y siervos que obedecen a mi palabra, no a la primera, a la segunda, y verás cómo les va a ir en la segunda. Y aquellos no entendieron y Dios les mandó 10 plagas. Vamos a seguir viendo. Éxodo 16:20. El pueblo tiene que obedecer al siervo que está hablando y obedeciendo a Dios. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Qué le había dicho, verdad? Que no tomaran más maná del debido. Solamente estaba autorizado en el día de reposo, en el Sabbat. Pero, amado hermano, ellos tomaron más. Dijeron: para la noche, para cuando me levante en las vigilias, y no a orar, sino a comer. Y el Señor dijo: mal. Lo que yo le ordené a mi siervo, yo se lo ordené. Y ustedes no solo no obedecieron a la voz de mi siervo Moisés, sino no me obedecieron a mí, y la bendición se les pudrió. ¿Cuántas bendiciones se te están pudriendo? Primera de Josué 1:17, antes de ir allá. Vamos allá, y dice la escritura, dice así: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Solamente que tú obedezcas, solamente que tú prediques la palabra verdadera, solamente entonces te vamos a obedecer. Si no está Dios contigo, no. Estará Dios con todos los que nos decimos siervos. Deben ustedes escuchar la voz de cualquier siervo. ¿Es la voz de ese siervo un siervo que obedece al Señor y obedece la palabra de Dios? Hoy debiera de haber en la iglesia cristiana una evaluación, porque está habiendo muy falsa doctrina. Y vamos pues a ser hijos obedientes. Primera de Pedro 1:14, y eso es lo que estamos hablando, de que debiera resultar en este mensaje que hoy el Señor ha puesto en mis labios para ti. Y dice la escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Un llamado de obediencia a la santidad. Terminamos, hermanos. Purifiquemos nuestras almas a través de la obediencia. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué cosa? ¿A cualquier cosa? No. Dice, a la verdad. ¿Mediante cualquier administración? No, dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo purificas tu alma? Obedeciendo a través de la obediencia. Que Dios te bendiga. Obedecer es mejor.